Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un palero, podemos saber sobre esta religión. Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza bruta o viva que destruye a todo lo que se le presenta a su paso. Hoy vamos a ver diferentes representaciones para enseñarles a los panguiames en realidad cómo es que tienen que hacer un trabajo cuando estos lo necesiten. Vamos a enseñar un poco de patipén bajo el signo y así podrán darse cuenta mirando otros videos cómo es que funciona o trabaja el Tatiraca, Batalla Mundo, y acá na funda en Kele Kunamanguaco, y Akunana Funum Bendime, y Aleco Canayacoca, Solimba Duramamba, dicen Yaca, dicen Crumba, dicen Brundanga, Maguindabela, Saquempeño, Rompecompone, solo propio son Mondongo, en Nenque, mismo Bala, solo propio Indoque, lo que cuentan en combo. Wiri yo pa todos dicen Tata, dicen Tataíta, dicen Yaya, Yayi, dicen Careajo. Dicen abre cuto, taquen bonda, dicen cheche, dicen bacheche, dice pa que el cuyo, dice girundi, dicen cuenda, dicen los cheches, dicen careajo. La realidad es que los padrinos no enseñan a sus ahijados y lo mantienen en un tabú todos sus conocimientos. Muchos de ellos no conocen tanto y al no conocer tanto mantienen oculto todo lo que saben. Otros saben y no lo quieren enseñar, pues así es la vida. Cuando hacemos este signo que aparece aquí, es igual que hacer el signo de Cuatro Vientos, el de Lucero Monte. Lo mismo, usted puede hacer el círculo que atraviesan dos flechas medio, que coge los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, que puede realizar dos flechas que se parten en el medio. De esta forma, también representamos al Cuyo, Lucero Monte, Lenguá, para realizar trabajo para el desenvolvimiento de cualquier persona por los caminos del Cuyo. Claro que estamos haciendo signos o carabelas que tienen un hueso en la cabeza. Esto representa a los chinchiricú que llegaron por el puerto de La Habana al pueblo de Regla. Es cierto que estos ganguleros son los que más trabajan con estos espíritus, a pesar de que otros paleros trabajan con ellos igual. Admirar y nos detenemos observando, nos damos cuenta que aquí no se está jugando. Aquí estamos presentando signos que verdaderamente lo van a ayudar a usted cuando usted realice un trabajo. No va a estar el cuento, que si esto, que si lo otro. No, no, todo esto es cuento. Aquí está la verdad. Cuando usted haga un signo de esto, redondo, y usted pone cuatro círculos adentro, usted está haciendo un signo o una patipemba de Lucero Monte, pero con camino de Mamá Chula, con camino de la Caridad del Cobre. Esto quiere decir que si la persona, el ángel de la guardia es la Caridad del Cobre, usted puede ponerle este tipo de signo que lo va a ayudar a limpiar el encombo de la persona. Y cuando usted pone estas flechas, que también puede poner flechas de hierro encima de esas flechas que se pintó para fortalecer así malos trabajos. Cuando usted pinta a Guatariamba, Ochocia, San Norberto, queremos decir que vamos a quitarle una letra de justicia, pudiéndole pasar una paloma blanca a la persona, haciendo despojo de abrecamino, rompezaragüey, muralla, salvadera, poniendo los montones de hierba, haciendo un cuadrado
alante de Lucero, el Leguá, el Cuyo o en Cuyo, como es conocido. Guatariamba, representado de diferentes maneras en un triángulo o representado en flechas o representado de esta forma que aparece aquí, la flecha, el arco tirando con la flecha, va a estar todo el tiempo que se haga un trabajo alante de Lucero Monte o en un fundamento de Guatariamba o Chosi. No existen engangas de Ochosi, existen fundamentos. Los fundamentos cuidan a la enganga. Podemos decir que Lucero Monte es el que abre los caminos en todos los trabajos y que es el primero que hay que prender antes que la propia enganga. Primero pedimos permiso al Cuyo Lucero Monte Leguá para poder realizar cualquier tipo de trabajo. Como el que vio los programas anteriores, puede ver que pintamos una carabela y ponemos cruz encima de la cabeza. Esto va a representar de que vamos a trabajar con espíritus de ensamble, con espíritus buenos, con inquisis de ensamble. De esta forma, usted puede hacer una limpieza a la persona, usted puede limpiarse usted mismo, muchas veces dando un sacrificio animal o paloma o en susu gallo o en susu pío pío pollito. Cuando pintamos estas 4 muecas aquí y atravesamos una raya, significa que estos 2 espíritus que están aquí son espíritus de enganga y que en vida ellos eran paleros. Porque nosotros no podemos tener en enganga espíritus que realmente no conocen esta religión, porque lo que sucede es que usted está haciendo un trabajo con alguien que no... Eso es como la persona que no sabe manejar, que cuando coge un carro va a chocar. Representamos de esta manera, alante del Cuyo Girundi o alante de cualquier Cuyo, esta identidad o divinidad que es conocida en el sincretismo por el niño de Atocha, es parte importante en todos los trabajos que realiza el palero. Pintamos garabatos o mombalas, como es que se conocen. Esto está representando a Cubayende San Lázaro. Esto va a servir para limpiar a la persona. Las flechas con el arco van a representar a Guatariamba, que va a limpiar también el encombo de la persona, junto con 5 o 4 hierbas que ustedes tengan preparadas para hacer el despojo, una paloma y muchas veces hasta un coco para refrescar después el trabajo. O partirlo encima de la cabeza de la persona, no partírselo en la cabeza, sino partirle el coco en la mano y echar el agua a la persona desde la cabeza hacia todo el cuerpo. Vamos a pasar a otra firma o patipemba que podemos hacer alante del Cuyo, Lucero Monte, Leguá o Lucero Madrugá, como lo conocen. No cabe duda que los paleros entre sí se envidian. Se envidian porque usted sabe más. Se envidian porque su padrino a lo mejor le tiene mayor aprecio, porque usted es una persona preocupada en la religión, porque su padrino lo enseña más y con ellos que son personas diferentes no los enseñan. Existe la envidia hasta en los propios panguiames hermanos religiosos. Existe aquellos que critican muchas veces y no saben nada. Eso lo estoy viendo yo constantemente, que cuando hablan sobre esta religión, a mí me da hasta risa,
porque veo que verdaderamente no saben nada. Cuando pintamos los embeles, como dijimos, porque hemos presentado anteriormente videos de embeles, quiere decir que está trabajando y sasi 7 rayos, Santa Bárbara bendita. Siempre, o casi siempre, si trabaja 7 rayos, va a trabajar centella, la dueña de los espíritus. Estos van a hacer el trabajo para limpiar también el encombo de la persona con estos signos en aspiral, está representándose a centella junto con estas flechas que están en forma de centella, eso mismo. Y va a estar invocado Lucero en todo el tiempo, va a ser Lucero el que manda el trabajo. Pinta una carabela con 2 lanzas. Ya explicamos que cuando la carabela tiene 2 lanzas, está representándose al propio Sarabanda, a un espíritu de Sarabanda, sin tener que hacer la S de Sarabanda. Estamos llamando a unos inquisis de Nganga por camino de Sarabanda. Pintamos otra carabela por camino de centella, la dueña de los espíritus. Cumplimentamos todos estos signos que podemos llamar a diferentes identidades para poder vencer cualquier obstáculo que tenga la persona. Muchas veces que le han echado brujería, otras veces que tiene malas vistas encima de ellos, otras veces que esas personas recogen la mala influencia del que dice que es su amigo, de aquel que lo critica, de aquel que cuando está adelante le da una cara y cuando se va le da otra. Esto va a servir para limpiar a la persona. Siempre tienen que haber hierbas aromáticas, albahaca, paraíso, escoba amarga, salvadera, álamo o otras hierbas más de acuerdo al trabajo que se hace. No podemos hacer trabajos sin conocer las patipembas o signos. Por eso demostramos a ustedes cómo usted puede trabajar alante de Lucero, el cuyo, el Eguá, para poder abrir los caminos de cualquier persona. Siempre la representación de la lemba en media luna y la estrella de Sarabanda, al cual representa también a Sarabanda y a Lucero por este camino que está aquí, la carabela con las 2 lanzas, el remolino o aspiral, la cruz, y la propia lemba, que es la que se pinta alante del cuyo, el Lecuá. Yo creo que si ustedes atienden y ven estos programas unas cuantas veces, van a poder captar, si no es todo, bastante sobre lo que les estoy explicando a ustedes. Quiero decirle a todas las personas que no gano nada con esto. Simplemente ayudo a todos aquellos que se han quedado con sus padrinos, que han sido unos borrachos, unos alcohólicos, que le han metido a la cocaína, que han ido presos, que le han cogido la ganga y le han botado han abierto el apartamento y han botado la enganga o la casa. Aquellos que andan de güey suelto, aquellos que necesitan conocer sobre esta religión. Un salam aleikum para todos los tata, tataíta, ya y engueyo, y que Sambiampungo cutare todos los días me da güey. No envidie lo de nadie. Trate de usted aprender. El que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Usted sabe, usted no sabía nada, ahora usted sabe más. Y sabrá más viendo los programas de Tatiraca Batalla Mundo. Yengue, Saramagüe, piango, piango.